posible, primero, si es también deseable, ¿no? Si queremos que esto sea nuestra imparcialidad judicial. Porque esta concepción presupone que las partes están en un pie de igualdad, que si tienen algún temor de parcialidad lo pueden hacer valer a través de general la recusación, o lo que sea que el Código de Procedimientos estipule para hacer valer el temor de parcialidad, pero no contempla las situaciones de desigualdad estructural en el que están algunas de las partes de estos conflictos. Por ejemplo, que algunos de los obstáculos de las mujeres y del colectivo LGBTI para acceder a la justicia son los estereotipos discriminatorios que están en toda la sociedad y que por supuesto permean en jueces y juezas, tanto profesionales como integrantes de un jurado popular. Bueno, sobre los estereotipos podemos decir que son una visión generalizada, una preconcepción sobre los atributos o las características de las personas que integran un determinado grupo, o de los roles que esas personas deben cumplir. En general, bueno, por definición implican reducciones y generalizaciones que nos obturan la posibilidad de hacer consideraciones sobre el caso concreto. En cuanto, por ejemplo, a los estereotipos que nos afectan a las mujeres, tenemos, ¿no?, que somos instrumentales, o sea, a veces que usamos el sistema de administración de justicia por venganza o por despecho, que somos desequilibradas, que somos histéricas, que no sabemos lo que queremos, que manipulamos. Y, por ejemplo, en cuanto a los estereotipos que impactan en las personas que integran los grupos LGBTI, podemos hablar de la peligrosidad o la anomalía. Y el problema es cuando las decisiones, ¿no?, de un juez, una jueza, se basan en estos estereotipos, porque se termina fundando en creencias, en mitos, pero no en los hechos relevantes. Y el problema con la visión más tradicional de la imparcialidad judicial es que no contempla esto, ¿no? Si pensamos en cómo puede afectar un estereotipo en la decisión de un juez o de una jueza, pensamos, ¿es un supuesto de imparcialidad objetiva o subjetiva? Entonces vamos a los tratados, leemos Ferraioli, Mayer, quien sea, y no encaja, no tenemos una respuesta muy adecuada, porque por un lado, muchas veces no necesariamente son que el juez o la jueza tenga una animosidad concreta con la persona que va a juzgar, quizás ni siquiera sabe quién es, ¿no? Es más bien un preconcepto sobre el grupo al que pertenece la persona. Y tampoco suele ser un supuesto de imparcialidad o de parcialidad objetiva. Entonces ahí tenemos un poco estas dificultades, y por eso esto es un desafío que tenemos de pensar la garantía de imparcialidad judicial con perspectiva de género como presupuesto necesario para cualquier reforma feminista de la justicia. Y la otra pregunta, ¿no?, es si esta imparcialidad, esta noción de imparcialidad como el juez o la jueza desapegado que decide con los ojos tapados, si es posible y además si es deseable, ¿no? Porque ya sabemos, hace muchos años convivimos con la idea de que los jueces y las juezas no son robots, no son un algoritmo, quizás en unos años vamos a tener inteligencia artificial, por ahora no, por suerte tenemos seres humanos que toman decisiones y que no, digamos, no tienen una tabula rasa, sino que nacieron, se crearon y viven en un determinado contexto y eso influye en sus decisiones. A mí me parece muy interesante esta cita de un juez inglés de 1921, en un discurso muy famoso en la Universidad de Cambridge, que decía: nuestros hábitos, las personas con las que nos juntamos, nos llevan a tener ideas de una naturaleza tal que cuando hay que lidiar con nuestras ideas, no podemos hacer el juicio acertado y correcto que nos gustaría hacer. Esta es una de las grandes dificultades que enfrentan los trabajadores. Ellos se preguntan, ¿dónde están los jueces imparciales? Todos se mueven en los mismos círculos que los empleadores. Todos son creados y educados en las mismas ideas que los empleadores. ¿Cómo puede un trabajador o gremialista obtener una justicia imparcial? Es muy difícil
a veces estar seguros de que nos hemos puesto en una posición imparcial entre dos ideas, una de nuestra propia clase y otra que no la es. A mí me parece muy llamativa esta cita, de nuevo, porque es de 1921, y de un juez que se llamaba Lord Craton, o sea, un lord. Pero bueno, me parece muy interesante que él mismo en 1921 ya plantea esto, ¿no? ¿Dónde están los jueces imparciales de los trabajadores si quienes juzgan se mueven en los mismos círculos que los empleadores? Entonces, esto es algo con lo que convivimos hace un montón y que de alguna manera tenemos que abordar y hacernos cargo, porque si seguimos insistiendo con que el juez no tiene que tener, digamos, conocimiento directo de los hechos, ni conocer a las partes, y ya está, no vamos a terminar de visibilizar y de resolver de qué otras maneras pueden ver afectados el juicio los jueces y las juezas, porque no hay forma que sean un robot, porque todos vamos a tener ciertas experiencias que van a incidir en las decisiones que tomemos. Entonces, por supuesto, esto no significa claudicar, hay sesgos que podemos minimizar o neutralizar cuando implican, por ejemplo, discriminación, pero, digamos, hay cosas que nunca vamos a poder desarrollar. Entonces, cuando pensamos en el acceso a la justicia de las mujeres, en tanto colectivo históricamente discriminado, tenemos que partir de cómo esta pretendida imparcialidad nos fue afectando y fue disimulando el hecho de que todas las decisiones tienen una perspectiva. Y no solo las que tienen perspectiva de género. Esto también es importante, porque, por ejemplo, en Argentina a veces se cuestionan ciertas decisiones de algún juez o jueza que dice yo soy feminista y decido esto, y dicen, si es feminista el juez o la jueza no es imparcial, como si no ser feminista no fuese también tener una perspectiva, ¿no? Acá está lo que tenemos que mostrar y lo que tenemos que visibilizar. Esto también, digamos, entonces, esta retórica de la imparcialidad, como la venimos repitiendo, lo que hizo fue enterrar la realidad de los sesgos y de esa manera obstaculizó los accesos, los obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las mujeres y del colectivo LGBT. Y otra mitología que hay que desterrar es que hay una manera de ser imparcial, ¿no? Porque la imparcialidad no es algo dado, no es que está tallado en la piedra, no hay una forma de ser imparcial. Lo que tenemos que ver es, bueno, qué sesgos que son inevitables sí vamos a admitir a la hora de tomar una decisión y cuáles son los sesgos que de alguna manera vamos a tener que desenterrar. Tenemos que construir una noción de imparcialidad que sea interesante, que sea igualitaria, que podamos defender asumiendo que no existe la imparcialidad en sentido genérico o en sentido abstracto. No existe una noción abstracta de imparcialidad. Para terminar, y bueno, pensando en justamente la discusión de cómo vamos a construir esta noción de imparcialidad, sobre todo ante la evidencia de que no existen enjuiciamientos sin sesgos, y sobre todo de cuáles son las perspectivas que entonces vamos a admitir. A mí me parece muy importante, y esto ya lo estoy cerrando, una cita de Martha Minow, que es una autora feminista norteamericana, hablando sobre el litigio ante la Corte Suprema de allá, dice, ¿no?, que las sentencias judiciales bendicen con poder ciertas perspectivas por sobre otras, pero ese poder es más difícil de controlar cuando los jueces y las juezas no explicitan y toman como dada la perspectiva que eligen. Al sacar a la luz esas perspectivas y al aceptar el desafío a la versión de la realidad que de otra manera los jueces y las juezas hubieran dado por sentada, la Corte, los tribunales, fomentan el compromiso constitucional fundamental que exige que se den razones antes de ejercer el poder público o privado. Y cierra Martha Minow diciendo, nacida de nuestra historia y forjada de nuestras múltiples luchas, esta es la tradición que hemos inventado y es la tradición que declara que el statu quo no puede ser inmune a las demandas de justificación. Así que, bueno, con esto termino, pero digamos, a mí lo más importante es, quizás a partir de estas reflexiones, es que en realidad de lo que se trata es que los jueces y las juezas desarrollen habilidades para ver desde una perspectiva diferente de la propia y contraria
a los estereotipos y asunciones sociales, porque quizás la verdadera imparcialidad no es una mirada distante o desapegada del conflicto y de las partes, sino que exige un intento de ver el mundo desde la perspectiva de las personas que están siendo juzgadas y con una mirada escéptica de la doctrina que se ha ido construyendo en áreas donde los preconceptos discriminatorios fueron y vienen siendo operativos. Así que muchas gracias, acá termino, después cualquier cosa lo seguimos conversando. Bueno, muchas gracias, María. Tiene la palabra Marisa. Bueno, hola, ¿cómo están? Agradezco muchísimo la invitación al CED por generar estos espacios y animarse, nada más y nada menos que a debatir esto de qué es una reforma judicial feminista, mirando qué pasa cruzando el charco, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla para así no me voy con el tiempo y puedo por lo menos presentar algunas ideas que me parecen que son centrales, o por lo menos tienen que ver con lo que me parece a mí, que es la estructura o la columna vertebral de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista, ¿no? A raíz de la experiencia que estamos llevando adelante acá en la Argentina. Primero, como sabemos que el lenguaje es neutro, justamente el lenguaje crea sentido, y también silencia, o también, digamos, reafirma y consolida, nos parece bueno empezar a preguntarnos si es lo mismo hablar de perspectiva de género o directamente reforma judicial feminista, ¿no? Porque pareciera que la justicia, y en especial una visión más tradicional, la idea de perspectiva de género algo por lo menos nos hace sentir como, bueno, más a gusto. Ahora, decir feminista como que nos parece como ya si fuera cuasi, ¿no? Esto que nos decían, son feminazis, como si fueran fundamentalistas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de que se le tiene? ¿Por qué se le tiene miedo a la palabra feminismo? Y cuando uno trae a colación lo que considera feminismo, Diana Mafia, alguien que es una filósofa, justamente feminista acá en la Argentina, ella dice, a ver, banquemos, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver con tres elementos centrales. No hay que tenerle mucho miedo a esto. Tiene que ver primero con un principio descriptivo. Hay una cuestión descriptiva y tiene que ver con una cuestión cuantitativa incluso. En todas las sociedades, las mujeres estamos peor. En todos los ámbitos. En el ámbito que tiene que ver con el mercado laboral, en el ámbito que tiene que ver con las políticas de cuidado, en el ámbito que tiene que ver con los lugares de poder, el poder económico, el poder judicial mismo, digamos, el poder mediático. O sea, por lo cual las mujeres estamos en todos los ámbitos de todas las sociedades, cualquiera sea su regambre, peor. Otra es la cuestión que tiene que ver con lo prescriptivo, con lo valorativo, ¿no? Y esto que decimos, hay cosas que están bien y cosas que están mal en términos constitucionales convencionales. Está mal que esto sea así. Está mal que las mujeres, que somos más de la mitad de las personas, digamos, del territorio, tengamos menos lugares de decisión, menos lugares, justamente, más lugares, o sea, de desigualdad real. Por lo cual, esto está mal, y eso también hay que visibilizarlo en términos valorativos de por qué hay que transformar esta realidad que oprime. Y por último es la práctica. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros que estamos acá y en cada lugar donde uno construye, donde uno se desarrolla para poder modificar esta realidad? Esto que decimos, no hay nada en la naturaleza que, sino que en realidad es una construcción social. Así como se construyó por un lado, hay que deconstruir y reconstruirla en términos igualitarios en serio. Por lo cual, desde esta triple mirada, una reforma judicial feminista atiende a estas cuestiones, sin ningún miedo, sin ningún temor, básicamente tiene que ver con esta idea del principio de igualdad y no discriminación en clave constitucional convencional. Ahora, ¿por qué en la Argentina estamos hoy acá debatiendo una reforma judicial feminista? ¿Por qué nos animamos hoy a poner en crisis de los tres poderes del Estado el que menos legitimidad popular tiene? Porque al legislativo cada tantos años se vota, al ejecutivo cada tantos años se vota, pero al poder judicial no se los vota, y además es cuasi vitalicio. Por lo cual eso tiene una falta de legitimidad social que tiene que ser contrarrestado con otras herramientas que aún todavía no están y que el feminismo también viene a poner acá en tensión. Y esto de nada se construye solo. Hoy estamos acá hablando de esta temática porque Argentina ha tenido un gran proceso legislativo en términos de ampliación de derechos. Y traigo acá algunas leyes un poco para tomar dimensión de toda la transformación que hemos tenido en los últimos tiempos, la ley que crea el programa de salud sexual y reproductiva, la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, no es lo mismo ser niña que ser adolescente, el principio de autonomía progresiva, lo que tiene que ver con la ley de ligaduras de trompa y vasectomía, nuestra ley de educación sexual integral, que ha sido un gran choque en el buen sentido con la Iglesia Católica, lo que tiene que ver con la ley de protección contra la violencia de género, con un concepto de violencia, no solamente la física y la psíquica, ¿no? No los más, digamos, tradicionales, tipologías más tradicionales, sino también la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia política, lo que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, la ley de muerte digna,
la ley del voto optativo, para que los adolescentes también se vuelvan otra vez a comprometer con la política, la ley de identidad de género, que es la primera ley en el mundo, centrada en la idea de identidad autopercibida, sin tener que modificar nada de lo corporal, y esta idea de la despatologización, la desjudicialización como elementos de acceso justamente a derechos, la ley de femicidio que incorpora al Código Penal la figura del femicidio, la ley de moratoria para amas de casa, la ley de técnicas de reproducción humana asistida, porque hasta el 2013 solamente aquellos que tenían plata podían ir a técnicas de reproducción y acceder a formar una familia, y en cambio aquellos que no tenían dinero no lo podían hacer. O la ley también que incorpora esta idea de educar en igualdad, en lo que tiene que ver con las cuestiones de género en el sistema educativo. Y la ley Micaela, digamos como síntesis, es la ley que hemos sancionado a fines del 2018, donde es la capacitación obligatoria a los 3 poderes del Estado en temáticas de género y en violencia de género, como si fuera parte de la educación cívica de toda persona que está en el poder público, digamos, en lo que tiene que ver con el Estado. Y eso también implicó que muchas personas que no tenían ninguna versación ni ningún conocimiento, es más, le daba tirria este tipo de, digamos, de cuestiones, tuvo que obligatoriamente acercarse a eso como parte de una construcción más democrática de los vínculos que uno genera en el adentro y en el afuera. Y el Código Civil y Comercial, que justamente Argentina tiene un nuevo código después de 144 años, a partir del 1 de agosto del 2015, es un dar de nuevo, porque todas estas leyes, entre otras, fueron colocando en una situación incómoda a normativas que eran heteronormativas. Esto de, yo Marisa casada con un hombre, se presume la paternidad del marido de la madre. Yo, Marisa, casada con una mujer, bueno, empezamos a poner en tensión las cuestiones de la filiación, por ejemplo. Bienvenido sea, porque eso tiene que ver con formas de familias en plural. Por lo cual el propio Código Civil, entre otra tanta cantidad de cosas, también introduce el sistema de coparentalidad. No hay una madre principal y un padre periférico. Ambos somos importantes en la vida de nuestros hijos, y esto implica también deconstruir estereotipos. Esto de que las mujeres somos las principales cuidadoras, bueno, esto también hay que empezar a destruirlo y a deconstruirlo, y la ley tiene un lugar muy fuerte. Y no por casualidad, hoy estamos hablando, o está en el centro de la escena, en la agenda pública, la cuestión de las políticas de cuidado, ¿no? Que la pandemia ha agravado justamente lo que tiene que ver con las políticas de cuidado. De hecho, hay números elocuentes donde las mujeres han sido las que han tenido que resignar su trabajo para hacerse cargo de los hijos en este contexto de pandemia. Entonces uno dice, bueno, y por eso llegamos a nuestra ley de IVE, nuestra ley de aborto, que es una gran ley sancionada a fines del 2020. Porque nada se construye solo. Este feminismo, el movimiento feminista, ha sido cada vez más sólido, que se ha permitido dar debates cada vez más profundos y que se ha, digamos, también permitido a poder plantear en términos colectivos y sororos, como le decimos en un concepto que no tiene traducción, de sororidad, de una construcción claramente tejiendo redes, en las diferencias, en las desigualdades, digamos, lo que tiene que ver con miradas distintas, sin embargo con un cierto piso mínimo que tiene que ver con deconstruir ese patriarcado para repensar una sociedad más igualitaria e inclusiva. Y no solamente eso, más nuevo todavía, tenemos la ley de cupo laboral travesti trans, la incorporación al Estado, justamente de cupo laboral travesti trans. ¿Qué sería para la justicia, para el Poder Judicial, tener empleados o tener también incluso una jueza o un juez que sea trans? Digo, ¿cuál es el impacto social también que tiene en términos de ampliación de derechos en lo que tiene que ver con lo cultural? Y también tenemos incluso nuestro decreto más reciente, el 466 del 2021, que tiene que ver con los no binarios, con el DNI a los no binarios, porque justamente como está pensado nuestra ley de identidad de género en términos de identidad autopercibida, lo que cada uno se autopercibe. Y yo puedo autopercibirme saliéndome digamos, de esta cuestión binaria, u hombre o mujer, si no me autopercibo bigénero o que no me siento identificado con ninguno de los dos, digamos, géneros tradicionales. Por lo cual también acá implicó toda una modificación, no solamente en las partidas de nacimiento, sino también en el Documento Nacional de Identidad. ¿Todo esto qué hace? Esto, como bien decía o sintetizaba Rita Segato, que es antropóloga, cuando ella dice, ser pluralista antes de ser feminista, tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Este es claramente la ampliación de derechos, el habernos animado a dar debates legislativos profundos, de diversidad, y en esto que siempre decimos, en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Siempre el derecho visibilizaba a unos pocos y silenciaba a distintas, digamos, formas de organización de identidades, incluso no solamente de familia, que eso implicaba que en sociedades más contemporáneas como la de hoy, cada vez quedaban más ámbitos invisibilizados. Por lo cual, esto del feminismo y el pluralismo van de la mano, por eso hoy estamos acá yendo al hueso más duro de roer, como es, por ejemplo, el Poder Judicial. Y bueno, el movimiento feminista es en la Argentina un movimiento cada vez más sólido, más fuerte, más potente. Yo en mi caso me considero que soy feminista popular no punitivista, no creo en el derecho penal para realmente resolverle las conflictivas más complejas a las personas, por lo cual nos obliga a la creatividad y en ir pensando soluciones diferentes, alternativas, a lo que tiene que ver con la privación de la libertad y todas las consecuencias al respecto, ¿no? Pero digo, esto implica de por sí
ya un planteo sumamente complejo. Que incluso a la hora de comunicar es mucho más complejo. Siempre alguien me decía, bueno, a ver, hacen un audio de 1 minuto y contá que es reforma judicial feminista. De ninguna manera, conmigo no cuentan para simplificar algo que es de por sí complejo. No es lo mismo comunicar aborto o matrimonio igualitario. Esto implica un montón de acciones, un montón de facetas que hay que tener en cuenta para dimensionar lo que esto significa una reforma judicial feminista. Y para eso, no por casualidad, el último 3J, el famoso Ni Una Menos, que este último 3J cumplió 6 años de aquel famoso 3 de junio, donde salimos a las calles de manera masiva, el 3 de julio del 2015, no solamente poniendo en crisis un sistema neoliberal como que teníamos, sino que además también poniendo en crisis lo que tiene que ver con una justicia absolutamente patriarcal. Y este último 3J, una de las, digamos, de las mandas, digamos, de lo que realmente se pedía de manera expresa era hacer una reforma judicial feminista. Muy bien. Ahora, el Poder Judicial es un engranaje importante, pero no es el único. Para pensar en una justicia feminista, que es mucho más profundo y mucho más amplio que un Poder Judicial feminista. El Poder Judicial feminista que uno busca es una parte de un engranaje mucho más complejo. Las universidades. ¿Cómo se forman a los alumnos en las universidades? ¿Cómo se estudian las cuestiones de género? Pareciera que es una cuestión endogámica, donde solamente se estudia derecho, donde solamente valen las leyes, o solamente valen lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos. ¿Alguien lee a Judith Butler en la facultad? Bueno, ¿alguien lee a las grandes feministas? Uno lee también antropología, digamos, otras miradas para poder realmente tener una cosmovisión mucho más compleja de las conflictivas sociales, porque en definitiva lo que hacemos tiene que ver con eso, con resolverle la vida a la gente. Por lo cual la pregunta es, ¿cuál es el rol de las universidades nuestras en dar estos debates? Por eso felicito que estemos hoy acá, justamente dando este debate. Los colegios de abogados, la sociedad civil, los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras, los consejos de la magistratura. Todo esto hace que justamente es importante poder empezar a repensar qué implica una reforma judicial feminista. Y también, como muy bien dijo María, formamos parte de una red de profesores de derecho. Las universidades fuimos también con esta idea de una construcción sonora y horizontal, digamos, uniéndonos para poder también, debe de ser individuales, y en lo individual sabíamos que íbamos a ser fuertes, en esto de dar un debate como es la cuestión de género en la facultad nuestra, la de Derecho de la UBA, bueno, unirnos para realmente empezar a plantear, por ejemplo, nosotros no vamos a ningún congreso o a ninguna actividad si somos la única mujer. Esto de no sin nosotras, claramente, ¿por qué? Porque también hay civilistas, hay penalistas, hay de todas las ramas, hay un montón de mujeres valiosas. Por lo cual, si es una jornada que son todos hombres, nosotros no vamos a ese tipo de jornadas. Bueno, estas acciones afirmativas, si se puede decir, también implica poner en crisis una estructura que sigue siendo patriarcal como las universidades. Y de hecho, en breve, el 27 de octubre, vamos a presentar el segundo libro de la red, que nada más y nada menos tiene que ver con esta reforma judicial feminista para seguir profundizando esta temática en las universidades, y se llama Repensar la justicia en clave feminista, un debate desde la universidad. Muy bien, ¿esto qué implica? Yo tengo que primero ver de dónde vengo hacia dónde voy. Tengo que ver también, tenemos un poder judicial del siglo XIX para dar respuesta a problemáticas del siglo XXI. Si uno analiza en forma sintética, venimos de un poder judicial, que es el que todavía hoy sigue estando como pilar en el centro de la escena, absolutamente conservador, patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural, donde es mucho más fácil, digamos, esconderse detrás de la escritura, que el cara a cara, es corporativo, esto de la familia judicial, el primo de la hermana, de la tía, son las personas que suelen entrar al poder judicial, siempre por contacto, es la familia judicial, es oscuro, vos nunca sabes bien qué pasa dentro de ciertos lugares, es discrecional y es absolutamente clerical. Hacia uno que sea contemporáneo, que sea moderno, que sea claramente fundado o con un enfoque de derechos, sin empezando en la cuestión de género, tiene que tener ahí un lugar central, que es feminista, igualitario, transparente, donde haya rendición de cuentas también, donde haya oralidad, temporalidad. Vos no podés tener fallos que tardan, o sea, sentencias que tardan y no sabes cuánto tiempo va a tardar una sentencia. Que haya renovación y oxigenación, y que haya también delimitación temporal, y que sea claramente laico. Por lo cual esto nos obliga a tener que pensar en cuestiones internas del diseño institucional del Poder Judicial, pero también cuestiones externas de cómo se maneja el Poder Judicial con el afuera, con el justiciable. Digo, lo que tiene que ver con acceso a justicia y acceso a la protección y satisfacción de derechos humanos. Y acá hay una realidad que es elocuente. De los 3 poderes del Estado, el que menos legitimidad tiene y el que menos confianza tiene por parte de la población es el Poder Judicial. Y acá se hace cargo también de esto. ¿Por qué la gente no confía en el Poder Judicial? Entonces yo siempre digo, equipo que gana no se cambia, equipo que pierde claramente hay que cambiarlo. Por algo estamos acá debatiendo la reforma judicial feminista, porque la justicia no funciona, si no, no estaríamos hablando de algo que claramente funcionaría.
Y si uno analiza algunos datos, por ejemplo, partiendo desde la Corte, que es básicamente la base y lo que tiene que ver con supuestamente quienes dan el ejemplo para que derrame para el adentro, acá tenemos, por ejemplo, información que es vieja o antigua, el 2018 es la última información que tenemos sobre cuántos casos, nada más que tiene que ver con esto de acceso a la información pública, ¿no? A una transparencia mínima. ¿Cuántos casos hay por año en cada uno de los fueros, por ejemplo? Tenemos datos del 2018 recién, o sea, no tenemos datos actualizados. Y esos datos nos dan una cantidad de expedientes enormes por año, por lo cual es imposible que una corte pueda dar respuesta a la cantidad de casos que hay. Pareciera que las cortes quieren, digamos, tener más competencia, quieren, porque en definitiva lo quieren más poder. Sin embargo, después con ese poder no saben qué hacer porque no se le puede dar solución a las personas. Y no solamente eso, la ley que sigue regulando el acceso principal, como es el recurso extraordinario ante la Corte, es una ley de 1863. Es inviable tener una ley de 1863 vigente en un contexto tan contemporáneo como este. Y la pregunta es, ¿por qué no resultó más fácil tener matrimonio igualitario que reformar la ley 48? Pareciera que el poder y los lugares más arriba siempre son mucho más difíciles de poder romper o de poder realmente modificar en términos estructurales. Y en el interno también me parece importantísimo esto que sucedió en Córdoba, que es una provincia bastante, digamos, populosa, digamos que es la segunda o la tercera provincia más importante de la Argentina, en el cual justamente acá se hizo una encuesta anónima a todo el Poder Judicial, en el cual los números en materia de acoso y violencia laboral eran espeluznantes. Por lo cual el propio Superior Tribunal de Justicia de Córdoba tuvo que crear una comisión asesora integrada por magistrados, por funcionarios y por el propio gremio de trabajadores para poder modificar, hacer un protocolo de actuación de prevención y actuación para erradicar la violencia laboral y de género en el Poder Judicial. ¿Cómo puedo dar un buen servicio de justicia si yo soy a su vez víctima de violencia en mi propio lugar de trabajo? Como esa construcción también verticalista, esa construcción jerárquica que hay dentro del Poder Judicial, esto de es mi juzgado y en este juzgado tengo mi librito y se sigue mis propias reglas como si esto fuera un feudo, ¿no? Bueno, hay todavía una dinámica justamente poco oxigenada o poco, digamos, que poco vínculo tiene con el afuera y que poco se va interpelando. Y acá, bueno, voy pasando un poco más, digamos, para hacer como más rápido. Justamente acá es interesante porque los principios que se autoimpone para poder llevar adelante este protocolo, cómo se interviene, son muchos, digamos, de los principios que uno debería tener también a la hora del afuera, de cómo se llevan los procesos adelante, ¿no? Y dice, el procedimiento en sí mismo está basado en principios de reserva de las actuaciones, confidencialidad, perspectiva de género, no revictimización, contención, acompañamiento integral a las personas afectadas en todo el proceso. Y la no revictimización es importante, porque el Poder Judicial muchas veces, con malas intervenciones, termina revictimizando a las personas. Aquel que me tiene que cuidar y proteger termina revictimizándome, justamente consolidando y agravando una situación de violencia, ¿no? Por eso también hay que plantearse, y esto implica que una violencia institucional tiene nombre y apellido y tiene también consecuencias jurídicas. Por eso, no por casualidad, Argentina ha ido justamente de manera, y ha tenido responsabilidad internacional, en el plano internacional, justamente por violaciones, en especial en temas de violencia de género, por lo cual Argentina ha tenido que incluso hacer soluciones amistosas para poder evitar después una condena. Y también lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la democracia paritaria, que es otro gran tema pendiente en la justicia. Esto que decimos, paridad de género. Pero no solamente la cuestión de paridad de género, los números son elocuentes. El mapa que realiza todos los 8M, el Día Internacional de la Mujer, justamente la Oficina de la Mujer de la Corte, hace mapas, hace números. Y la pregunta es, me parece genial que mapeemos, que tengamos números cuantitativos actuales. Ahora, yo mapeo, tú mapeas, él mapea, todos vamos a mapear. La pregunta es, con los números, ¿qué hacemos? Porque los números están bien. Ahora, ¿qué acciones positivas, qué acciones afirmativas hago para que estos números se reviertan? Porque si no pareciera que solamente lo que hago es, cada año actualizo y listo. ¿Y con eso qué hago? Ya sabemos que cada vez esta pirámide que es tan obvia, ¿no? No solamente la segregación vertical, sino también horizontal. Siempre suelen ser más hombres en el derecho penal, siempre suele haber más mujeres en el ámbito de familia, digamos. Esto que también hay que empezar a repensar y a revisar. Y además, estas mujeres que suelen estar en los lugares de decisión, en general han llegado construyendo a imagen y semejanza también que los hombres más patriarcales. Porque no quiere decir más mujeres feministas, esto es lo que realmente va a transformar el Poder Judicial. Que haya también con un contenido, con una mirada que derrame feminismo en el adentro de las estructuras y en lo que tiene que ver justamente con el diseño institucional del Poder Judicial. Y por eso decimos, las oficinas de género están muy bien, la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que se genera desde ahí? Se habla de política de cuidado, se habla de temas de la licencia, hay también transformaciones estructurales o no.
Y aquí también, porque si no pareciera que caemos en un gender washing. Hacemos oficinas de la mujer para ser políticamente correcta, pero en realidad es para que nada cambie y para que todo quede como está. Y no solamente eso, en el marco del Consejo Consultivo, el año pasado el presidente de la Nación, en Argentina, creó un Consejo Consultivo a los fines de hacer una revisión crítica y profunda de ciertas, digamos, instituciones u organismos del Poder Judicial de la Nación. Y entonces acá lo que hicimos fue también pensar algunas acciones positivas, incluso lo que tiene que ver con el concurso, digo, porque el recurso humano es muy importante. Cómo leemos las leyes, cómo las aplicamos, cómo trabajamos, cómo generamos nuestros equipos de trabajo, también eso es muy importante, y cómo realmente esto implica y que derrame a un servicio de justicia diferente y realmente con perspectiva de género. Y acá primero nuestra ley de ingreso democrático al Poder Judicial debería también serlo con perspectiva de género. Que el ingreso al Poder Judicial también sea con paridad de género. Otra es la inscripción a los concursos. Si yo tengo una inscripción a un concurso y no se inscribe un piso mínimo del 30% de mujeres, el concurso lo suspendo, hago acciones positivas para que se animen realmente a concursar más, y ahí recién desarrollo el concurso. ¿Cómo hago con los puntajes? Por ejemplo, si yo, Marisa, hice un posgrado en 7 años, y el otro tipo, un tipo, hizo su posgrado en 4, y yo tuve 2 hijos en el medio, bueno, no me pones menos puntaje porque él hizo 7 años. Como tuve 2 hijos en el medio, el puntaje es el mismo, justamente para tener en cuenta lo que implica también las cuestiones respecto a la maternidad, que también eso impacta en el desarrollo que uno tiene y el retraso que uno tiene en el desarrollo de posgrado. Y no solamente eso, la pregunta es también cómo leo los antecedentes. Es muy interesante aquellos que tienen un posgrado en Yale, está buenísimo, pero también aquel que tiene un trabajo en una ONG que hace patrocinio jurídico gratuito para temas de violencia de género hace 15 años, tiene un desarrollo también muy bueno. Y esto que un poco decía María de cómo es que el adentro y el afuera podemos también, digamos, ser más plurales en el adentro. ¿Cómo puedo mirar realidades tan distintas cuando una cierta franja siempre son los mismos que pertenecen a la misma clase social en el Poder Judicial? Y por eso mismo, tener una mayor formación distinta a la hora de incorporar el recurso humano a la justicia también me va a tener a que adentro de la justicia haya una mayor pluralidad de formaciones, de miradas y de incluso de historias de vida con lo que eso significa. ¿Cómo se evalúa también? Yo puedo evaluar en temas de familia un tema patrimonial, un tema de calificación de bienes. Alguien que compra un bien ganancial, después lo vende y pone plata, pero digamos, no importa. O puedo tomar un tema de violencia de género, puedo tomar un tema de adopción y pobreza, puedo tomar un tema de adopción entrecruzado con violencia. Bueno, ahí también, ¿qué se pregunta en los concursos? También forma parte de un análisis más profundo en clave de género. Lo que tiene que ver con el jurado, siempre con paridad, y como suelen ser 3, por lo cual es paridad junto con alternancia. 2-1, 1-2, 2-1, 1-2, y así también. Es lo que tiene que ver con la mayor participación de la sociedad civil y las universidades a la hora de los procesos de evaluación, y también la capacitación permanente, tanto el antes como el después, en lo que tiene que ver justamente con cuestiones de género, ¿no? Entonces, estamos haciendo un trabajo en la provincia de Buenos Aires, interpoderes, entre el Poder Judicial, básicamente la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las Mujeres, para empezar a replantear justamente las evaluaciones, la selección y la designación de jueces y juezas en la provincia de Buenos Aires. Esto de repensar la formación, repensar la evaluación, cómo se evalúa, y la designación también. Y por eso mismo, el lunes se presentó en el Ministerio Público de la Defensa de Nación un análisis muy interesante, porque está bueno analizarse, está bueno interpelarse y saber qué es lo que pasa en su propia institución. Es lo que tiene, pareciera que a uno no le gustan las investigaciones, porque eso implica también revisarse, repensarse de manera crítica. Y hace bien saber dónde están los nudos para poder cambiar y para poder mejorar. Máxime en diseños institucionales como el nuestro, en el cual son cuasi vitalicios y no hay rendición de cuentas. Y acá la pregunta es, ¿dónde está el problema de por qué no tenemos más defensoras mujeres? ¿Por qué pasa esto en la defensa pública? Bueno, hay algo en el proceso de designación que termina después no pudiendo, o por lo menos replicando esta construcción patriarcal de que suelen ser mucho más hombres los que terminan en lugares de decisión. Por eso, y en lo externo, y acá con eso sí termino, es lo que tiene que ver con, acá para mí la mejor síntesis, esta frase de Marcela Lagarde, cuando ella dice, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. Creo que la gran clave es preguntarnos para qué y cómo intervenimos, donde el concepto de autonomía tenga un lugar, un eje central. Intervenimos para su autonomía, intervenimos para su empoderamiento, intervenimos para que realmente haya cambios estructurales, pero justamente ¿para qué? Para desarmar esa desigualdad de base, que es lo que justamente hizo o produjo esa situación conflictiva que hoy viene a tribunales. Y eso implica una escucha sincera, que nos importe realmente lo que le pasa a la otra persona,
que incluso le podemos preguntar, ¿a vos te hace sentir más segura? Porque pareciera que uno pone medidas como tiempos modernos, como la película de Chaplin, sin importar la persona que esté enfrente, más para cuidarse uno la espalda, que porque realmente a uno le importa si esas medidas van a ser efectivas para esa persona, si realmente esas medidas forman parte de un empoderamiento para esa conflictividad familiar que presenta. Esta autonomía por lo cual es central, y esta interseccionalidad, esta idea también de una mirada compleja. La gran mayoría de las veces a la justicia no vienen conflictivas solo de género, es de género atravesadas por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de migrantes. Bueno, todo eso también nos hace un abordaje mucho más conflictivo, mucho más complejo, que también tenemos que estar preparados para poder realmente analizar las problemáticas en clave interseccional. En definitiva, como dice muy bien Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Creo que una, digamos, de las grandes interrogantes que uno tiene que hacerse es cómo realmente generamos acciones afirmativas profundas para que haya cada vez muchos menos opresores y claramente mucho menos oprimidos. En definitiva, tenemos una sociedad mucho más igualitaria, mucho más diversa, pero por sobre todo mucho más humana con quienes más nos necesitan, que son los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Tiene la palabra Cecilia Hopp. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder dialogar con colegas y con estudiantes de países hermanos, ¿no? En donde compartimos luchas, compartimos intereses y compartimos cultura. Entonces, realmente para mí es un honor estar acá, y además, sobre todo, también es un enorme gusto compartir el espacio con María y con Marisa, que, bueno, como van a ver, tengo muchísimas coincidencias con ellas, porque justamente venimos dialogando hace bastante y pensando estos temas. Y bueno, la reforma judicial feminista es una propuesta que aparece en Argentina en este momento, donde los movimientos feministas son sin duda el movimiento más potente desde lo social, desde lo político, y los reclamos feministas tienen que justamente atravesar todas las formas en que pensamos la institucionalidad en Argentina. Entonces, en ese sentido, como en Argentina tenemos una deuda muy fuerte de cambiar el funcionamiento del Poder Judicial por todas las razones que expuso Marisa, bueno, no hay ninguna duda de que el feminismo tiene muchísimo que aportar para pensar la reforma judicial, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que hacer es pensar el derecho en su contexto. ¿Qué es lo que están pidiendo justamente los movimientos feministas al derecho? ¿Qué le estamos pidiendo al Estado? ¿Y qué le estamos pidiendo al sistema judicial, ¿no? Y también una cosa que tenemos que poder ver es cómo esos reclamos se traducen institucionalmente, ¿no? Porque realmente, justamente, esta fuerza del movimiento feminista puede augurar que vayamos a ocupar más lugares de poder, pero hoy por hoy estamos afuera, digamos, estamos afuera de los puestos de decisión más importantes, que tienen que ver con las decisiones en los poderes del Estado, pero también en los partidos políticos. Pero bueno, en particular hoy nos reúne hablar sobre las decisiones, digamos, los puestos de decisión más fuertes en el Poder Judicial, y en ese sentido, las traducciones institucionales no siempre son, de los reclamos feministas, no siempre son lo que esperábamos, no siempre son lo que realmente están pidiendo los movimientos feministas. Y eso siempre hay que tener esa mirada, y sobre todo tener en claro que las traducciones institucionales no son lo mismo, que digamos, no reflejan necesariamente lo que pide el movimiento. Es un gran incentivo justamente para las mujeres y diversidades de realmente tomarse en serio la necesidad de tomar el poder, o sea, de estar en los lugares de decisión, ¿no? Y de esto es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, y otro punto todavía más difícil, o todavía más desafiante, es que cuando logramos una reforma institucional, un reconocimiento de derechos, cuando logramos que nuestros reclamos
de alguna manera se reflejen en lo institucional, que realmente se implementen, porque esta es otra dimensión que tenemos que atender, y que una vez que ganamos una ley tan importante como la legalización del aborto, eso no significa que haya terminado la lucha, sino que vamos a tener que también estar sobre la cuestión de la implementación, que es fundamental pensarla al momento de pensar la ley, y es fundamental de todas maneras también estar detrás como movimiento, y también estar en las instituciones que tienen a cargo la implementación de la ley de aborto, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué le piden los movimientos feministas al Poder Judicial o al sistema judicial? Bueno, por un lado, digamos, lo que estamos pidiendo es terminar con un trato discriminatorio basado en el género. Terminar con la invisibilidad de las violencias de género, porque justamente si vamos al Estado a poner en conocimiento, a pedir una solución, a pedir, digamos, una asistencia respecto de la violencia de género, y el Estado nos dice, no, bueno, esto no es delito, no forma parte, el Estado no tiene nada que hacer acá, es un problema privado, por ejemplo, lo que hay es una invisibilización de nuestros problemas, de la violencia de género en este caso, ¿no? Por otra parte, también lo que pedimos es terminar con una impunidad sistemática, selectiva, ¿no? O sea, lo que pide el feminismo, como dice Marisa, y como también sé que María coincide, no estamos pidiendo más derecho penal, no es un feminismo punitivista, es que lo que es delito, ya según la ley, se aplique correctamente. O sea, pedimos aplicación correcta de la ley, no más penas, no endurecer el derecho penal. Otra cosa que pedimos, como también lo mencionó Marisa, es que cuando ingresamos a estos laberintos del sistema judicial, por ejemplo, con una denuncia de violencia, que no se revictimice, que el acceso a la justicia no esté coartado justamente por estos tratos, por estos malos tratos, por estos tratos discriminatorios, que definitivamente nos alejan de poder pedir ayuda, de poder hacer una denuncia, de poder pedir una solución institucional, que es la que corresponde según la ley, ¿no? Y en los peores casos, también, digamos, el trato discriminatorio puede llevar a una criminalización de una mujer que, por ser víctima de violencia, por ejemplo, se defiende de su agresor y termina criminalizada a ella, o una mujer que por no poder evitar o no poder impedir la violencia de su compañero, de su pareja, termina criminalizada por no haber protegido a sus hijos e hijas de la misma violencia que ella sufre, ¿no? O sea, son ejemplos de cómo terminamos criminalizadas porque el Estado no nos da respuestas en cuanto a la aplicación de la ley y a la prevención de la violencia de género, ¿no? Entonces, el Estado, lo que ha tenido, digamos, la tendencia desde lo legislativo en algunas ocasiones, pero sobre todo desde lo que es la aplicación de la ley penal, este reclamo de visibilización, de terminar con la impunidad sistemática, es no terminar con la revictimización, pero sí endurecer las respuestas penales, ¿no? O sea, nos traen más derecho, nos ofrecen más derecho penal, que a lo sumo, en el mejor de los casos, tener una ley que declara, por ejemplo, que los femicidios son casos de homicidio especialmente graves, y no que son homicidios atenuados por emoción violenta, por circunstancias extraordinarias de atenuación, que a lo sumo son, digamos, cuestiones simbólicas, pero que los problemas de fondo, de implementación, de reconocimiento, de implementación, digamos, de cómo se va a aplicar esta ley, quizás no se resuelven. Entonces, la solución penal muchas veces se queda en lo simbólico y no aborda realmente el problema que estamos tratando de resolver. En otro caso, por ejemplo, también ha habido en Argentina, justamente por estas prácticas sistemáticas del Poder Judicial de, bueno, no atender correctamente a los casos de violencia de género, o no atender correctamente a los derechos de las víctimas, de revictimizarlas, creo, como
el sistema penal ya, con los actores que hay, muchos no responden, no saben responder muy bien, entonces crea, por ejemplo, el derecho a acceder a un abogado o abogada. Entonces crean un cuerpo de abogados. Para crear un cuerpo de abogados gratuitos para las víctimas es una buena idea, sirve para el acceso a la justicia, pero lo cierto es que esa implementación se hace de una manera muy lenta, cansina, por partes, de a poquito. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema de implementación, ¿no? Porque tenemos un reconocimiento y una idea, una política pública importante, pero que finalmente no se implementa del todo, ¿no? Y la realidad es que justamente, cuando Marisa hace referencia al feminismo no punitivista, es el feminismo que sabe que el derecho penal en las prácticas nunca reivindicó los derechos de las mujeres, nunca nos trató bien y nunca nos solucionó los problemas frente a todo. Entonces, realmente no es nuestra primera opción, no es lo que más nos importa, no es lo que más nos interesa. Nos interesa que no nos revictimicen, nos interesa que apliquen la ley ya como está, que podríamos decir que más o menos está bien. Y es muy interesante, y acá vuelvo a mencionar un caso que también mencionó Marisa, que es el caso Micaela, que fue un femicidio muy horrible, una violación seguida de muerte, y que generó una propuesta legislativa, que efectivamente después se sancionó, que es un endurecimiento en la ejecución penal. Se propuso decir, bueno, vamos a cortar las salidas transitorias, la libertad condicional, todo lo que es la progresividad en la ejecución de la pena, hay un endurecimiento para ciertos tipos de delitos. Esto no pasó solo respecto de los femicidios, sino que pasó respecto de un montón de delitos. En primer lugar, el movimiento Ni Una Menos, que es el más representativo, el más masivo de Argentina, el movimiento feminista más representativo, lo primero que hizo fue sacar un comunicado, decir, no hagan esto en nuestro nombre. ¿Por qué? Porque no es lo que queremos. Porque endurecer las penas no va a resolver las violencias que sufrimos. Y además, digamos, trabajando en el sistema penal, lo que puedo decir es que esta reforma de la ley de ejecución penal perjudicó en gran medida a muchísimas mujeres. Por ejemplo, porque en delitos de drogas se hizo este endurecimiento en la ejecución de las penas y el 70% de las mujeres que están presas son por delitos de drogas. Entonces estamos afectando, digamos, esta solución penal que se propuso en nuestro nombre, termina perjudicando a las mujeres en conflicto con la ley penal. Y no es este el único caso, pero quiero decir que esto pasa. Cuando usamos el derecho penal, termina a veces volviéndose en contra del grupo que queríamos proteger. Entonces, por eso el movimiento Ni Una Menos gritó no en nuestro nombre. Y por otra parte, justamente el caso de Micaela, sí generó una respuesta mucho más adecuada a lo que estamos pensando cuando hablamos desde los movimientos feministas, que es una propuesta, como les contó ya Marisa, no voy a extender, una propuesta de formación, de capacitación de todas y todos los agentes estatales. Entonces, esto sí va mucho más hacia los reclamos que puede tener el movimiento feminista. Pero también hay que decir que la capacitación es necesaria, pero no es suficiente. Porque hay problemas en las estructuras de poder, en quién toma las decisiones, en la opacidad de ese poder. Entonces, cuando vemos la composición del Poder Judicial, Marisa ya se las mostró, la composición del Poder Judicial en Argentina, tenemos un montón de empleadas, un montón de funcionarias, pero tenemos los que toman las decisiones, son mayoritariamente varones. Y esos tienen un gran poder de decisión respecto de las carreras de las mujeres, de la evolución de las carreras de las mujeres. Y tenemos, entonces, el progreso puede estar afectado justamente por esa forma de ejercicio de poder masculina. Y tenemos una gran incidencia, también, como ya lo mencionó Marisa, del acoso sexual y del acoso sexista, que puede justamente desalentar y retrasar las carreras de las mujeres y generar precisamente
un desaliento o una dificultad mayor para presentarnos a concurso. El mayor problema es que las mujeres no nos presentamos a los concursos. Y eso tiene que ver, de nuevo, como mencionó también Marisa, en que a nosotras poder hacer posgrados, poder capacitarnos y tener más antecedentes, nos cuesta más porque tenemos la sobrecarga de las tareas de cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar las reglas para que esta cuestión de la evaluación de los antecedentes no nos desaliente? ¿Cómo hacemos para que la sobrecarga que representa tolerar el abuso sexual o sexista en el trabajo no nos desaliente de querer avanzar en nuestras carreras? Porque esto también es una sobrecarga, ¿no? Entonces, hay que ver justamente, y Marisa ya dijo bastante sobre esto, sobre qué podemos hacer para mejorar la evaluación y la participación de mujeres en los concursos, de mujeres y diversidades. O sea, todavía ni estamos evaluando, ni estamos pensando cuántas personas LGBTI están participando en los concursos, porque realmente ahí sí que nos iría pésimamente, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿hacen falta más mujeres, ¿no?, en el Poder Judicial? Y bueno, por un lado sí, o sea, por una cuestión de igualdad de oportunidades tenemos mucho para hacer en términos de igualdad de oportunidades, pero también hay que pensar qué experiencias traen las mujeres que efectivamente pueden acceder a los cargos de decisión. Y acá voy a dar un ejemplo de un tribunal muy importante penal que hace unos años incorporó 4 puestos, o sea, 4 personas que concursaron para ser juez de este tribunal importantísimo penal, ¿no? Entonces, se incorporaron de los 4 puestos 3 varones. Uno tenía 38 años y otros 2 tenían 50 y pocos. 52 uno, el otro más o menos 50, por ahí andaban. La mujer que se incorporó, la única mujer que se incorporó, tenía 64 años. Fíjense la diferencia de edad, cuánto más tarda una mujer. Y si vemos las otras mujeres que estaban en este tribunal en aquel entonces, teníamos una mujer que entró bastante joven a este puesto de jueza, de este tribunal de alta jerarquía, que no tenía hijos, que no tiene hijos. Y la otra mujer, que estaba también hacía mucho tiempo como jueza de este tribunal, tampoco tenía hijos. Entonces, vemos cómo si las que llegan a la magistratura jóvenes, o a la misma edad que los varones, son las que no tienen hijos. Y las que llegan, pero de mucho más grandes, son las que llegan después de haber completado todas las tareas de cuidado. Porque imagínense que esta mujer de 64 años, que empezó a ser jueza a partir de ese momento, ya había terminado de criar a sus hijos, que eran adultos. Entonces, esto también es un poco para pensar las experiencias. Y también quería traer a colación un caso muy resonante en Argentina del año 2012 de María Obando, que fue una mujer que fue juzgada por abandono de persona agravado por el vínculo, por la muerte de su hija por desnutrición. Y entonces ahí también juega el tema de la composición, y creo que de esto habló también María, la composición en términos de clase, porque qué experiencias, ¿cómo va a juzgar un juez varón el rol maternal de una mujer que era analfabeta, estaba sumida en pobreza extrema, vivía en una casilla precaria, sin baños, sin paredes de concreto, se le murió una hija por desnutrición? Entonces, ¿desde qué perspectiva vamos a juzgar a esta mujer? Evidentemente, esto de interseccionalidad que mencionó Marisa también tiene una perspectiva de clase y una perspectiva de experiencias de, bueno, cuáles son las dificultades estructurales que enfrentan las madres pobres, por ejemplo, en Argentina, en un país tan diverso como Argentina. Y bueno, obviamente también pensar en qué criterios de selección tenemos de candidatas, qué se pregunta en las entrevistas, qué se toma en el examen, que esto ya lo dijo Marisa, las reglas de los concursos, que también lo mencionó ella, así que no voy a decir mucho más, la transparencia en los concursos y en el ejercicio de la función judicial, la evaluación constante, ¿no? Porque quien por ahí antes, hasta hace 10 años, era un juez que tenía todo
digamos, tenía todas las características que pensábamos que tenía que tener, quizás hoy no las tiene. Entonces, lo que tiene que hacer es capacitarse, pero nadie le exige capacitación y nadie lo va a evaluar nuevamente. Entonces, de nuevo, ahí tenemos un problema. Y para eso necesitamos mecanismos eficaces de control sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, pero también sobre cómo son, digamos, cómo ejercen el poder hacia adentro con las personas que tienen, cuyas carreras judiciales también tienen a su cargo. Estas eran las ideas que les quería proponer, y bueno, si quieren podemos dialogar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Es muy enriquecedor, las tres exposiciones. Creo que, bueno, nos da mucha alegría poder traer el debate a Uruguay, más allá de que sea virtual. Creo que está bueno poder conocer cuáles son las propuestas y qué es lo que se está planteando, y poder traer ese debate desde quienes lo han llevado adelante y de quienes están trabajando para construir justamente. Y como para abrir el espacio de preguntas que habíamos comentado que pueden ir dejando al chat, la idea es poder dejarles algunas para que podamos intercambiar. La primera que dejaron en el chat fue: ¿qué piensan de la frase que versa de si la justicia no es feminista, no existe? Para la que quiera responder. Creo que la frase es: si la justicia no es feminista, no es justicia, ¿no? Que es más duro que decir que no existe, porque que no sea justicia, creo que ahí es justamente para lo que es, no es. Entonces creo que eso también es como lo más fuerte. A ver, yo creo que en definitiva tiene que ver con los derechos humanos, quienes tenemos o quienes creemos que la justicia, y no en términos solamente poder judicial, digo lo justo y la justicia en sentido mucho más profundo, no es en clave de derechos humanos, sino tiene que ver con esta mirada, ¿no?, de la satisfacción y la protección de los derechos humanos. Creo que no es justicia. Y justamente la cuestión de género, la perspectiva de género, forma parte del corazón de los derechos humanos. O sea, digo, hay una relación íntima entre género y derechos humanos. De hecho, no es casualidad que todo el desarrollo teórico que ha tenido en clave, digamos, de todo el desarrollo en materia de género, bueno, justamente viene de la mano de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y eso justamente es lo que ha irradiado en todos los ámbitos del derecho: el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es esa transversalización que están también los derechos humanos, y me parece que es esa la mirada que realmente sirve. Por eso me parece que cuando uno dice esa frase, sintetiza, o es una forma de sintetizar una idea que en definitiva es: si la justicia no es justa, si la justicia no es justicia, claramente para qué está, ¿no? Y me parece que es esa, y el para qué está es para ser justa. ¿Y para ser justa qué implica? Que sea con derechos humanos en clave de género. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna más capaz quiere decir algo sobre la pregunta? Si no, pasamos a la siguiente. No, para mí está totalmente respondida, por lo menos por mi parte. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces pasamos a la pregunta de la siguiente compañera. Dice que quiere hacer unas preguntas específicamente a María, y pregunta: desde la perspectiva del derecho penal, ¿crees que la justicia restaurativa es una buena opción para resolver la problemática de la imparcialidad? Sí, por supuesto, la justicia restaurativa, todo lo que sea de alguna manera buscar soluciones, digamos, que sean por fuera de la mirada dicotómica, ¿no?, del derecho penal, que en definitiva nos lleva a culpable, inocente, pena de prisión. Digamos, todo lo que sea salir de ahí y encontrar otras formas de resolver los conflictos, digamos, es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que incorporar, porque resuelve mucho, no solo el tema de la imparcialidad, en algunos casos hasta puede ser empoderante. Digamos, el derecho penal en alguna manera termina expropiando el conflicto, termina imponiendo una solución. Muchas veces las opiniones de las víctimas son escuchadas en sentido formal, no necesariamente tenidas en cuenta, y eso está en las antípodas de la justicia restaurativa. Obviamente esto tiene un límite, ¿no? Porque una cosa es una justicia restaurativa por un delito menor, y bueno, otra es un femicidio. Obviamente que siempre tenemos que abordar las situaciones de una forma lo menos punitiva posible, pero bueno, asumiendo que existen expresiones de violencia muy brutales, donde, bueno, si vamos a tener el derecho penal en esta sociedad, es precisamente para los casos graves. Y una de las cosas que fue una de las luchas de los feminismos, al menos en Argentina, fue cuestionar la idea, digamos,
antes de, sobre todo el 2013, ahí hay como un paradigma menos en Argentina, muchos de los casos de violencia de género iban a mecanismos, no se llamaban justicia restaurativa, porque no existe como tal, pero mecanismos alternativos como probation o nada, o archivo o nada. Incluso teníamos la posibilidad de conciliación en los casos de violación, que era el único supuesto que preveía el Código Penal para la, digamos, donde la acción penal se extinguía por conciliación, se llamaba avenimiento entre la víctima y el victimario. Y todo esto era justamente esto de buscar mediación o archivo, principio de oportunidad, probation, conciliación, era porque estos casos no eran vistos como graves, ¿no? Y esto, bueno, empieza a cambiar, sobre todo a partir de un fallo de nuestra Corte Suprema en el 2013, y obviamente lo que hay que ver es que no todo situación de violencia de género reviste la misma gravedad, ¿no? No es lo mismo un femicidio, un transfemicidio, un travesticidio, que otro tipo de situaciones donde quizás no hay un vínculo, digamos, de dependencia, donde, digamos, no hay un riesgo de nuevos hechos. Entonces, todo lo que sea, como por ejemplo la justicia restaurativa, digamos, que escape a la dicotomía del proceso penal, a la violencia, es algo que tenemos que implementar y que fomentar, no solo porque es una manera, digamos, de asegurar una justicia más imparcial, más participativa, donde la voz de la víctima y de la persona imputada tengan más peso, sino también, digamos, eh, porque la pena de prisión en muchísimos casos no resuelve el conflicto, sino que lo acrecienta. Entonces sí, por supuesto que desde los feminismos en general, digamos, hay feminismos más punitivistas, pero en Argentina no tenemos tanto de esos. Al contrario, los feminismos en general están, digamos, como contaba Cecilia, fueron, por ejemplo, la principal voz de criticar el endurecimiento de la ejecución de la pena, la provisión de salidas anticipadas en los casos de violencia de género, que es la ley que está ahora vigente. Así que sí, por supuesto que hay un montón para explorar por ahí. Bueno, muchas gracias, María. Antes de cerrar, si nadie tiene ningún comentario más, les comparto la otra pregunta que dejaron en el chat, que es si ven posible y desde dónde o cómo poder gestionar procesos de investigación en casos de abuso sexual que no sean tan largos y revictimizantes en tanto los tiempos que se manejan, que para quienes somos denunciantes sea accesible llegar a juicios a nuestros violadores sin ser tan vulnerados nuevamente por el Poder Judicial. Bueno, es una pregunta difícil porque, bueno, justamente los delitos, las denuncias por delitos contra la integridad sexual son las que más revictimización generan. Igual voy a querer escuchar a María, que ya sabe mucho sobre esto. Pero bueno, me parece que cosas que podemos pedir o que podemos pensar son crear reglas que impidan, por ejemplo, la revictimización, por ejemplo, vía la indagación en la vida sexual previa y posterior de la persona que denuncia. O sea, ¿qué relevancia puede tener? Y acá tenemos, en Argentina tenemos un ejemplo muy penoso donde se evaluaba si una adolescente de 16 años había sido víctima de femicidio, o sea, la hipótesis de la acusación era que la habían violado y que la habían matado en el mismo contexto. Entonces se planteaba si en realidad ella había consentido o no había consentido, y los jueces llegaron a la conclusión de que ella absolutamente había consentido, porque ella se había estado acostando con un montón de hombres de distintas edades en los últimos 6 meses, y que ella se jactaba de que ella consentía. Entonces, ¿qué tiene que ver si ella consentía con otros hombres? Si efectivamente había consentido en ese caso. O sea, quizás ahí también lo que falta es una investigación con perspectiva de género, donde, por ejemplo, no se investigue primero a la víctima
y después ver si investigamos al denunciado, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y también tener en cuenta que efectivamente hay límites, que las víctimas, las denunciantes, cuando entramos al proceso penal, entramos con derechos y no los perdemos. Y que el Estado no nos está prestando el poder punitivo, sino que debe llevar adelante una investigación con debida diligencia. Entonces, por tanto, lo que tiene que hacer es investigar primero la denuncia y digamos, hacerle preguntas, ver qué dice el denunciante. Y hay el documental del caso de Strauss-Kahn, que era quien presidía el Fondo Monetario Internacional, habla mucho de eso y dice, bueno, primero se indagó a ver cómo era la mujer que denunció, entonces ahí salió a la luz que ella había dicho una mentira en su pedido de asilo político, se indagó cuestiones de la vida sexual, y ni siquiera se le preguntó a Strauss-Kahn qué había pasado, si había sido, qué era lo que había pasado, porque si, por ejemplo, él hubiera ido a declarar y hubiera dicho cosas inconsistentes con la prueba, por ejemplo, con lo que se hubiera investigado, entonces la credibilidad de su testimonio hubiera perdido peso también. Pero en cambio la Fiscalía primero lo que hizo fue investigar toda la vida de la víctima para ver si esa víctima iba a ser creíble. Entonces, bueno, ese es un punto también muy importante, y por tanto, entonces, lo importante es que las fiscalías tengan formación acerca de cómo probar un abuso sexual, y cómo hacerlo sin centrarse en la vida privada de la víctima, y efectivamente centrarse en lo que pasó ese día en concreto y en la denuncia sobre la persona denunciada. Eso es como más o menos lo que puedo aportar. En términos de lo extensas que son las investigaciones, creo que es un problema que afecta a todos los sistemas penales, por lo menos los de nuestro ámbito cultural, y es probable que en las investigaciones sobre abusos sexuales haya una incidencia como muy fuerte de eso, pero lamentablemente es frustrante para todas las personas que se involucran con el sistema penal el tema de la demora. Mary, no sé si querías agregar. No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ceci. Por supuesto, el tema de la demora es también un problema de cultura jurídica. En Argentina lo tenemos, también en parte bueno, en Argentina recién hay algunas provincias con sistemas acusatorios, pero hay muchas provincias que no, o que no lo aplican correctamente, entonces no hay sistema de priorización de casos. Entonces esto vuelve un poco a lo que yo decía antes, lo que necesitamos es justicia restaurativa y soluciones alternativas para que los casos graves, como los abusos sexuales, digamos, sean el foco principal del sistema y todo lo demás se resuelva de otra manera. Con respecto a la revictimización, hay como un umbral de revictimización que es inevitable, lamentablemente, que está para todas las víctimas y que impacta sobre todo en delitos como el abuso sexual, porque digamos, si a una la roban y tiene que ir a declarar 20 veces, es una molestia, pero no significa lo mismo que declarar, y toda la duración del proceso, todo impacta mucho más cuanto más grave es el delito, y sobre todo cuando se trata de un delito sexual. Pero hay un umbral, digamos, de maltrato. El derecho penal y el proceso penal maltratan a las víctimas, maltratan a los imputados siempre. El problema, y ahí es donde está, es que en los casos de los abusos sexuales hay un maltrato adicional, ¿no? Porque hay un grado de revictimización que es muy difícil de erradicar, porque, bueno, hay ciertos requisitos que cumplir, hay que prestar ciertas declaraciones, a veces hay que ir al juicio. En Argentina tenemos, digamos, como a nivel constitucional, convencional, el derecho de confrontar a los testigos. Entonces la mayoría de las víctimas de abuso sexual, salvo que sean menores de edad al momento del juicio, tienen que ir a declarar y tienen que, digamos, ser confrontadas por la defensa, y eso es una situación altamente revictimizante, pero bueno, es, digamos, también una forma de garantizar el derecho de interrogar a los testigos del acusado. Entonces, hay como, el derecho penal es un espacio de maltrato, por eso los feminismos tratan de escapar al derecho penal y de buscar otras opciones, y siempre la opción es prevenir,
porque el derecho penal va a llegar tarde, no va a resolver nada y va a generar mal. Pero sí lo que tenemos que identificar es cuando el sistema de administración de justicia maltrata adicionalmente a las víctimas de abuso sexual, a través de la forma en que decía Ceci, y las somete a cosas que a las demás víctimas de otros delitos no las somete. Ahí es donde está la discriminación, ¿no? Pero revictimización o victimización secundaria, que es el daño producido como consecuencia del contacto con el sistema de administración de justicia, siempre va a haber. Y no solo el contacto del sistema de administración de justicia. Los medios de comunicación revictimizan, los institutos educativos muchas veces revictimizan, el sistema de salud, las propias familias, barrios, comunidades, ¿no? Digamos, lo que tienen que sobrellevar las víctimas es un montón. Lo que podemos tratar de achicar al menos ese maltrato adicional por el tipo de delito o por el género. Entonces ahí eso es lo que tenemos que pensar y trabajar, digamos. Después va a haber un grado de maltrato que es propio del derecho penal y que es por eso que también desde los feminismos tratamos de buscar respuestas que vayan por afuera del derecho penal, que es un derecho que fue concebido por varones, para los varones, respecto a los delitos que afectan sobre todo a los varones, digamos. En nuestro recorrido en Argentina, cuando vemos el Código Penal nuestro actualmente vigente de 1921, con cambios, ¿no? Pero el texto original es de 1921, los delitos contra la integridad, ahora se llaman contra la integridad sexual, eran delitos contra la honestidad, y el bien jurídico protegido era la honestidad, pero sobre todo era el honor del papá de la víctima o del marido de la víctima de abuso sexual o del hermano o la hermana, pero no la víctima, ¿no? La víctima era un objeto. Entonces, hemos transitado todo esto, pero el derecho penal en sus orígenes tiene como este defecto de origen. Y como decimos en Argentina, lo que empieza mal, termina mal. Entonces, podemos mejorarlo, pero tiene un problema de origen el derecho penal y que está. Bueno, muchas gracias. Realmente desde el Centro de Estudiantes estamos muy agradecidas por su participación. Nos parece, como decía al principio, muy importante realizar este tipo de instancias para contribuir a nuestra formación como futuros operadores del derecho, para contribuir a la reflexión y a la formación en derechos humanos, y en este caso en género, y además poder haber traído el debate que tienen en Argentina y conocerlo. Creemos que es re importante poder pensar qué facultad queremos y poder dar este tipo de debates y seguir trabajando desde el Centro de Estudiantes distintos temas vinculados a los derechos humanos, y en este sentido los invitamos a seguir participando de nuestras actividades, y bueno, muchas gracias. Perdón, una última cosita que Sí. quiero decir, perdón. Me parece que es muy interesante recomendarles sobre el tema de, bueno, cómo atraviesan y cómo lidian las personas que denuncian un abuso sexual, cómo lidian ese proceso penal a partir de la denuncia. Hay 2 libros de una autora argentina, Belén López Peiró. El primer libro se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y el segundo libro se llama Donde no hago pie. Belén, ella no es abogada, ella hace casi como un registro antropológico de todo lo que pasa a partir de que ella se anima a hablar y se anima a hacer una denuncia contra su tío que la abusó sexualmente desde los 13 años. Yo creo que lamentablemente la justicia, digamos, el Poder Judicial, no va a ser la instancia que vaya a reparar, pero libros como los de Belén López Peiró ayudan a pensar esa experiencia, a poner en palabras cosas que pasan cuando estamos involucradas en procesos penales, y también a poder pensar justamente otras formas de sanación. Si la escuchamos a Belén López Peiró, y hay algún podcast también muy, muy lindo, muy interesante sobre su experiencia, ella dice que se encontró justamente la forma de procesar todo lo que le pasó, no en el derecho, no en los abogados, que también la revictimizaron, aunque encontró también una abogada feminista que la acompañó mucho mejor que lo que venía acompañando hasta ese entonces, pero básicamente
ella lo encontró en la escritura, ¿no? En poder poner en palabras. Entonces, bueno, quizás una cosa que dice también Virginia Cano, o Vircano, que ella se llama Vircano, porque justamente es no binaria. Entonces, pero en algún momento publicaba como Virginia Cano, por eso me equivoqué. Vircano dice que también tenemos que tener una imaginación para pensar cómo articulamos los conflictos, cómo los ponemos en palabras y cómo lidiamos con esos conflictos en nuestras comunidades, en nuestros grupos de militancia, en nuestros grupos de estudio, o en los grupos de los que formamos parte. Entonces, la justicia penal ya sabemos que realmente no repara, o por lo menos por ahora. No significa que tengamos que abandonar esa lucha, pero sí hay otras formas, y por suerte los movimientos feministas nos pueden dar bastantes ideas sobre eso, así que recomiendo muchísimo todo lo que sea leer a Belén López Peiró o escucharla en todas las entrevistas que fue dando. Así que bueno, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tomamos apuntes. Ahora les estoy poniendo un link de una entrevista que le hice a Belén Pérez, a Belén López Peiró, por si quieren ver, donde hablamos de todo eso. Está en mi canal de YouTube, igual lo pueden ver, ahí está. El podcast al que hago referencia no tengo así tan rápido como para pasarles el link, pero es un podcast de que lo hace, esperen un segundo que lo digo porque me parece, es un podcast específico, feminista, de activistas feministas, que es espectacular. Y sí, de Ana Cacopardo, es la que hace entrevistas a distintas activistas feministas. Y una de las entrevistas es a Belén López Peiró. Igual recomiendo toda la serie porque realmente es un podcast muy valioso que nos habla de todas las militancias feministas en Latinoamérica. Así que súper, súper recomendado. De Ana Cacopardo. Bueno, sí, creo que ya podemos ir a cenar. Hasta luego. Muchas Gracias. Gracias. Bueno, muchas Gracias por la gracias. invitación. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Chao, nos vemos.